padre desaparecido sin dejar rastro. Dijo que Tim había desaparecido y le pregunté qué quería decir con desaparecido. ¿No estaba en casa? Un viejo amigo con una perversa reputación. Era problemático, muy problemático. Nunca pensé que pudiera ser semejante monstruo. Una impactante traición que nadie vio venir. No podía creerlo. Se me puso la carne de gallina. 4 de octubre de 1997. Saratoga Springs, Nueva York. Esta pequeña y alegre ciudad es el lugar ideal para criar una familia. Pero para Dana Reisdorf, algo no va bien. Anoche, su marido no volvió a casa. Tim Reisdorf es un marido cariñoso y un padre entregado. No es habitual en él. Las horas transcurren sin saber nada, y Dana, desesperada, llama a la hermana de Tim. Dijo que Tim había desaparecido y le pregunté qué quería decir con desaparecido. ¿No estaba en casa? Y me dijo que no, que llevaba sin aparecer un día más o menos y que nadie sabía dónde estaba. Le pregunté si creía que se había ido, si se había marchado sin más, y me contestó que nunca abandonaría al pequeño Timmy. Dana habló por última vez con Tim a la 1 de la mañana. Le dijo que se había encontrado con un viejo amigo que necesitaba ayuda y que estaría en casa pronto. Nunca más volvió a saber de él. Tras 24 horas sin noticias de su marido, Dana presenta una denuncia por desaparición. La conclusión inicial de los agentes fue que Tim se había ido de casa por unos días, que era un problema de pareja. Pero Dana sabe que eso dista mucho de ser verdad. No había que ser muy listo. Tim Reisdorf debería haber estado en casa. Al día siguiente tenía la boda de su cuñada. Tenía que recoger el smoking, cortarse el pelo, lavar el coche y, lo más importante, ir al partido de fútbol de su hijo. Debería haber estado con su familia. Tim Reisdorf creció en la pequeña ciudad de Troy, en Nueva York, y es el séptimo de 9 hijos. A los 35 años, Tim contrae matrimonio con Dana y se mudan a la tranquila Saratoga Springs, donde se establecen para criar a su hijo, Timmy. Tim era un buen chico. Era muy divertido, con un gran sentido del humor. Por el día, Tim trabaja en la planta de reciclaje. Por la noche, toca en una popular banda. Su hermana Christine es su mayor fan. Tenía mucho talento. Siempre le decía que tenía que marcharse de aquí y meterse en una buena banda y triunfar. Y, por supuesto, era un hombre muy familiar. Siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Y yo también estaba ahí, siempre, cuando él me necesitaba. Según Dana, Tim era una persona alegre y afable. Hasta hace poco. Dana nos contó que Tim había estado muy serio durante las últimas 2 semanas. Parecía que estaba preocupado por algo. Cuando le preguntaba cuál era el problema, él le decía que no era nada, que estaba pensando, pero ella sabía que algo le afligía, pero no soltaba prenda porque era muy reservado. Los investigadores le piden a Dana que trate de pensar en qué es lo que ha cambiado en Tim en las últimas 2 semanas. Lo único que se le ocurre es ese viejo amigo con el que se ha reencontrado hace poco. Después de hablar alrededor de 1 hora con Dana, ella dijo que Tim había estado saliendo últimamente con un tipo de Troy, en Nueva York. Por desgracia, Dana no conoce su nombre. La policía busca en los registros telefónicos de Reisdorf cualquier cosa que pueda llevarles hasta Tim o a su viejo amigo.
Hicimos lo que en círculos policiales llamamos un volcado telefónico. Una orden sobre un número de teléfono determinado. Un registro de un periodo de 24 horas de las llamadas de ese número, tanto las hechas como las recibidas, lo que nos permite identificar las llamadas de interés y conseguir más información sobre su origen. Timothy realizó su última llamada a Dan a la 1 de la madrugada del domingo, desde un teléfono de pago delante de un Dunkin' Donuts. En cuanto al viejo amigo, no hay rastro de ninguna comunicación entre ellos. Pero por lo que los investigadores descubren al interrogar a Dana, se preguntan si Tim y su compañero tenían entre manos algo ilegal. Me fijé en la decoración y en lo bien cuidado que estaba el sitio. El sillón era increíble. Un bonito sillón de cuero. Los electrodomésticos eran nuevos. Se había invertido mucho dinero en el interior de esa vivienda. Mientras hablaba con Dana sobre Tim, no pude evitar preguntarme de dónde sacaban el dinero para los muebles. Una de las preguntas que le hicimos a Dana fue si Tim estaba metido en algo ilegal. Nos respondió que Tim no estaba involucrado en nada ilegal, que las únicas veces que Tim dejaba su casa era para llevar a su hijo al fútbol o para ir a trabajar. Aparte de eso, era un gran marido y no estaba en absoluto preocupada por ese tema. Los oficiales se preguntan cómo puede una pareja con un solo sueldo permitirse artículos de lujo para amueblar su casa. Cuando le pregunté sobre los muebles y el dinero, me dijo que Tim estaba en una banda, que era batería y tenía muchas actuaciones, que era muy bueno y ganaba mucho dinero. Los investigadores creen que hay algo más tras esa historia, y un presentimiento les hace seguir por ese camino. De vez en cuando Tim alquilaba trasteros. La policía sabemos bien que ese es el sitio ideal para que los malos escondan cosas malas. El presentimiento resulta ser cierto. Los investigadores descubren un trastero a nombre de Reisdorf, y el gerente de las instalaciones confirma que este estuvo allí la noche de su desaparición. Cuando comprueban las grabaciones de seguridad, tienen otro golpe de suerte. Un camión se detiene delante del trastero de Tim, pero Tim no es el conductor. Es alguien a quien el detective Jim Horton conoce muy bien. El delincuente profesional Gary Evans. ¿Gary Evans? No podía creerlo. Se me puso la piel de gallina. Me sorprendió mucho. No se habían visto en bastante tiempo. Y Tim había seguido con su vida. Se había casado, tenía un hijo y un buen trabajo. Le iba bien. No tenía ni idea de por qué volvió a tener relación con Gary. Era problemático, muy problemático. Es probable que Evans sea la última persona que ha visto a Reisdorf con vida. Pero los investigadores descubrirán pronto que el hombre que se encuentra entre ellos y la verdad es más escurridizo de lo que podría imaginar. Saratoga Springs, Nueva York, otoño de 1997. Los agentes que investigan la desaparición de Timothy Reisdorf han encontrado una conexión con un criminal buscado llamado Gary Evans, a quien el investigador principal, Jim Horton, conoce muy bien. Conocí a Gary en 1985 cuando lo arresté por robo. Gary acabó en una prisión estatal y durante su estancia en la cárcel me escribió cartas a mi despacho, que yo no respondí. Al final, cuando salió de prisión, me llamó y le acabé consiguiendo un trabajo en un grupo de paisajismo, porque le encantaba estar al aire libre, tenía mucho que ofrecer y era una persona inteligente. Creí ingenuamente que podría encarrilarlo, pero sus buenos propósitos solo duraron una semana y terminó volviendo a delinquir. Evans tiene la asombrosa habilidad de ir un paso por delante de la ley. Rastrea a la policía mediante contravigilancia y se disfraza para evitar ser detectado.
Gary cambiaba su apariencia tanto en la ropa como en su aspecto. Por ejemplo, se vestía de senderista, o incluso de motero, con cuero, o se dejaba crecer la barba, se la afeitaba o se dejaba perilla y se cambiaba las patillas. Era muy astuto y un poco paranoico. Solían llamarle el camaleón. 2 días después de la desaparición de Reisdorf, los oficiales encuentran su primera pista importante a 64 kilómetros, en Rensselaer, Nueva York. La policía de Rensselaer estaba patrullando por el aparcamiento de la estación de tren y un agente encontró un coche que estaba estacionado con las luces dadas. Después de preguntar por la matrícula al departamento de tráfico, nos dijeron que estaba involucrado en un caso de personas desaparecidas en Saratoga Springs. Su central llamó a la nuestra y nos avisó de que habían incautado el vehículo. Es el coche de Tim Reisdorf. Y en el maletero les espera algo sorprendente. Una mochila con el tipo de herramientas que los ladrones utilizan para entrar en las casas. Al parecer, el padre de familia estaba llevando una doble vida. Los detectives están más desesperados que nunca por localizar a Evans. O a alguien que sepa dónde está. Conseguí los informes de la prisión federal de Gary durante su estancia en Vermont. Entre esos informes estaba la lista de visitantes, y en esa lista figuraba el nombre de Joan Donovan. Él confiaba en ella. De hecho, mantenían una relación sexual, así que ese era el golpe de suerte que necesitábamos. El plan consiste en desarrollar una relación con Joan y conseguir que ésta atraiga a Evans de vuelta al estado de Nueva York. A medida que empieza a confiar en los investigadores, estos descubren que Reisdorf no es el único socio de Evans que ha desaparecido. El exnovio de Joan y padre de su hija, Damien Cuomo, desapareció hace 8 años sin dejar rastro. Había sido amigo de la infancia de Evans y su compañero de delitos. Sus amigos, su familia, todos pensaban que había huido a California, lo cual tenía sentido, ya que se le buscaba por robo. Y cuando Cuomo desaparece, Gary se presenta para cuidar de la novia de su amigo. De más de una manera. En octubre de 1997, poco después de que Tim Reisdorf desaparezca, Gary le dice a Joan que tiene que dejar la ciudad para esconderse de la policía. Fue la última vez que lo vio, así que necesitaba hacerme amigo de Joan y ganarme su confianza, porque iba a ser el cebo para traer a Evans de vuelta a este área. Obviamente tenía que conseguir que confiara en mí, y no podía hacerlo de golpe, así que me dejaba caer por su casa de vez en cuando. Todas las veces, fuese de día o de noche, la puerta estaba entornada, y cuando entraba, ella estaba drogándose o borracha. Semana tras semana, no parará hasta que se haya ganado su confianza. Nunca la arresté por ninguno de los delitos, obviamente. Echaba un vistazo a la vivienda y había algunas cosas robadas y drogas, pero mi objetivo era mucho mayor. A medida que transcurren los meses, Joan se vuelve más amigable con el detective. Horton está consiguiendo su objetivo. Le ofrecí dinero en alguna ocasión. La llamaba cuando iba de camino y le preguntaba si necesitaba algo. Paraba y le hacía la compra. Fue una larga relación para hacernos amigos. Mi objetivo era traer a Gary de vuelta y necesitaba que confiara en mí si éste se ponía en contacto con ella o volvía a la zona. Joan accede a trabajar con la policía y 7 meses después de la desaparición de Tim Reisdorf, les hace saber que Evans está intentando ponerse en contacto con ella. Sin embargo, es demasiado listo para llamarla directamente. Preocupado porque el teléfono de Joan esté pinchado, se pone en contacto con un camarero de la zona que después le pasa el mensaje a Joan. Joan se puso en contacto conmigo de inmediato para contarme que Gary había llamado y les había pedido que le dijeran que estuviera allí el próximo día para recibir una llamada suya. Gracias a experiencias pasadas, Horton sabe que Gary puede olerse las trampas.
Los investigadores deben proceder con mucho cuidado. Organizamos una escucha telefónica en el bar y vigilamos de lejos, pero a ella la dejamos tranquila. Lo único que podíamos hacer era esperar. Ahora, le toca a Evans realizar el siguiente movimiento. La policía ha pinchado el teléfono de un bar a unos 40 kilómetros de Saratoga Springs, Nueva York. Y están esperando a que el criminal buscado, Gary Evans, llame a su exnovia, Joanne Donovan. Tras una conversación sospechosamente corta, Joanne sale por la puerta mientras los investigadores la siguen de cerca. Gary le hizo ir a 3 bares diferentes. Entró en el primer bar, salió un minuto después, subió al coche y fue a un segundo bar. No sabíamos lo que estaba pasando y no teníamos tiempo de pedir una escucha telefónica, así que solo hacíamos vigilancia de lejos y esperábamos. Nos limitábamos a observar en la distancia, ya que sabía que Gary hacía contravigilancia. Nosotros le estábamos buscando a él y él nos estaba buscando a nosotros. Evans conoce los riesgos que conlleva contactar con Joanne, ya que tiene numerosas órdenes pendientes por robo. Pero está arruinado y desesperado. Le pide que le lleve su coche y algo de información sobre tiendas de antigüedades donde poder robar. En conclusión, tras ir al tercer bar, Gary le dijo por teléfono a Joanne que se reuniera con él al día siguiente a la 1 en un restaurante de comida rápida del centro de la ciudad de St. Johnsbury, en Vermont, que resultó estar a 5 horas de donde nos encontrábamos. Si todo sale según lo previsto, Evans estará pronto detenido y los investigadores podrán interrogarle sobre sus socios desaparecidos, Reisdorf y Cuomo. El detective Horton se coordina con las autoridades de Vermont. Juntos planean la detención. Estaba a cargo de los detectives de la policía del estado de Vermont y de un cuarto del estado. Jim Horton, con la policía del estado de Nueva York, se puso en contacto conmigo para pedir nuestra ayuda ante la posibilidad de arrestar a Gary Evans. Llevamos a cabo una vigilancia conjunta para intentar quitar a Evans del medio sin incidentes. Tuvimos una reunión informativa con nuestros homólogos de Nueva York y desarrollamos un plan entre los dos equipos sobre cómo lo haríamos, asegurándonos de nuevo de que tomábamos todas las precauciones con ese hombre. Evans es un criminal de nivel, a punto de aparecer en una ciudad muy pequeña. Y hay mucho en juego. Si consiguen apresarle, es probable que Evans pase el resto de su vida entre rejas. Nos dijeron que el señor Evans tenía un extenso historial criminal, que se le estaba investigando por asesinato, que tenían órdenes contra él en Vermont y que básicamente era un genio fugándose, que si le arrestábamos, haría todo lo posible para intentar escapar. Temiendo que se produzca un enfrentamiento violento, Horton toma una decisión en el último momento. Saca a Joanne Donovan de la ecuación. Gary obviamente no tenía intención de volver a esta zona o ir a cárcel de por vida. Una vez le dijo a Joanne que estaba armado, que no le cogerían con vida ni pasaría el resto de sus días en una celda. Así que tomé la decisión de sacar a Joanne del encuentro. Por mucho que quisiera ayudarnos, todavía estaba enamorada de Gary y podría haber comprometido toda nuestra operación. Pero hay un problema. Joanne ya ha salido para Vermont. La única forma de evitar que se dirija directamente al encuentro es alcanzarla en el camino. Me mantuve fuera de la ciudad con la policía del estado de Vermont. Él estaba en el lado de la interestatal y yo en la carretera de salida, tumbado en la cuneta sobre la hierba. Estaba pensando que ese podía ser el mejor día de mi carrera o el peor, cuando de pronto escuché un coche bajar y me asomé para mirar si era Joanne.
Cuando finalmente vi que era ella la que salía por el desvío, salí de entre la hierba y la detuve. En el lugar de encuentro designado, agentes armados se mantienen listos y a la espera. Este asalto debe ir exactamente según lo planeado, o la situación puede descontrolarse rápidamente. Allí me encontraba orquestando la captura en esa pequeña y animada ciudad de Vermont, en un restaurante de comida rápida, y estaba aterrorizado de que fuera a producirse un tiroteo. En un restaurante de comida rápida en la tranquila St. Johnsbury, en Vermont, la tensión se palpa mientras la policía se prepara para lo que podría llegar a ser un violento choque. Se busca al delincuente profesional Gary Evans para interrogarle sobre las desapariciones de dos hombres, Damien Cuomo y el recientemente desaparecido Tim Reisdorf. Algunos de nosotros estábamos en la zona del centro en ese momento e íbamos vestidos de paisano para no ser fácilmente identificables. Obviamente, el ambiente era tenso debido a los riesgos que presentaba el señor Evans y a la información que poseíamos. No teníamos ni idea de cuál iba a ser su reacción cuando nos enfrentáramos a él. Recuerdo que en la reunión informativa se nos comentó que era un individuo muy peligroso con el que teníamos que tener mucho cuidado, que el riesgo de huida era extremo y que nos resultaría una situación de arresto más complicada de lo normal. Teníamos información de que Gary Evans estaría armado hasta los dientes, que probablemente llevaba 2 pistolas. Además, había comentado que nunca lo cogerían con vida. Temíamos que se produjese un enfrentamiento de grandes proporciones en el pueblo de St. Johnsbury. Teníamos 8 o 9 policías estatales de incógnito en varios puntos alrededor del restaurante de comida rápida. Y también teníamos un par caminando por la calle de paisano. Evans se encontraba al otro lado de la calle en una pequeña zona de aparcamiento esperando a Joan cuando el equipo de vigilancia salió de su escondite de forma simultánea y se acercó a él. Gary se dio cuenta de la presencia de los oficiales de policía que lo estaban localizando. Así que saltó y salió corriendo. Los agentes se abalanzaron tras él. Tras correr hacia él e identificarnos como policías, mientras le apuntábamos con las armas, recuerdo que allí parado nos echó una mirada cautelosa a todos. Parecía que nos estuviese midiendo, y creo que en el momento en que salió el perro se dio cuenta de que no podía hacer nada contra nosotros, y que no era ni el momento ni el lugar. Así que se rindió. Escuché por radio que el tipo había sido arrestado sin incidentes, lo que significaba que lo tenían. Nadie estaba herido, nadie había recibido un disparo y me sentí muy aliviado de que las cosas hubieran salido así. Nadie había resultado herido y teníamos el premio gordo, Gary Evans. Se le registró tras el arresto y durante el registro encontramos la llave de unas esposas en la esfera de su reloj. En ese momento, para nosotros era una clara señal de que tenía un plan preparado en caso de que lo arrestaran. El detective Horton está decidido a descubrir qué les ha ocurrido a los 2 hombres desaparecidos, pero sabe que no puede forzar una confesión. Gary llevaba en la prisión de Albany al menos una semana y no me puse en contacto con él deliberadamente. Dejé que él se pusiera en contacto conmigo. Así era Gary, siempre tenías que hacer las cosas a su manera. Evans actúa exactamente como Horton espera. Se pone en contacto con el detective y pide verle cara a cara. Nos sentamos juntos y tratamos de familiarizarnos de nuevo. Habían pasado 2 años desde la última vez que hablamos o que escuché su nombre. Y no mencioné a Tim Reisdorf a propósito.
Hablamos de los viejos tiempos, intentamos ponernos al día, traté de tranquilizarle un poco y tras 7 horas finalmente le dije que teníamos que hablar de algo. En ese momento utilicé al hijo de Tim Reisdorf deliberadamente, a Timmy, por supuesto, y le dije que Timmy estaba todavía en casa con la cara pegada a la ventana esperando que su papá regresase. Y ahí empezó a desmoronarse. Me di cuenta de que estaba pasando un momento muy emocional. Me miró con una sonrisa de suficiencia y dijo que iba a ser difícil. Le pregunté que qué iba a ser difícil y me contestó que encontrarlo. A continuación, hace una confesión impactante. Gary me contó que había disparado a Tim en el trastero. Evans no creía que Reisdorf fuera a guardar el secreto sobre los robos que habían cometido juntos. Así que mientras Tim está distraído, Evans apunta y mata a su viejo amigo. Después descuartizó su cuerpo con una motosierra. Tras ello fue al mercado a por bolsas de basura, lejía y toallas de papel para limpiar la sangre. Horton le comunica la noticia a la familia de Tim Reisdorf. Sé exactamente qué día fue. Fue el 20 de junio de 1998 y era mi aniversario. Alguien llamó a la puerta y, como cabría esperar, era Jim Horton. Y me di cuenta de que eso no podía ser bueno. Me explicó lo que le había pasado a Tim. Por supuesto que no quería creerlo, pero... era demasiado para asimilar en el momento. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Era como una historia de terror. Esas cosas que no pasan en la vida real. Dana estaba paralizada. Tampoco podía creerlo. Me sentí mal por ella. Había perdido a su marido. Mi sobrino perdió a su padre. Yo perdí a mi hermano. Simplemente fue un día triste. Muy triste. Evans conduce a los investigadores a los restos de Tim Reisdorf, enterrados en varias cajas en un campo a las afueras de Troy, Nueva York. Durante los siguientes 5 días, comparten más datos con el detective Horton. Admite haber robado y después asesinado a 2 anticuarios en el estado de Nueva York. Uno en 1989 y el otro en 1991. También reconoce haber matado a un excómplice llamado Michael Falco. Evans dijo que mató a Falco en Troy, Nueva York. Lo metió en el maletero del coche y lo llevó a Florida para enterrarlo. Irónicamente, Evans asegura que fue Tim Reisdorf quien le ayudó a deshacerse del cadáver. Evans dirige a las autoridades a la tumba. Y como era de esperar, los restos de Falco están justo donde dijo que estarían. La suma de cadáveres ahora asciende a 4. El único misterio que queda sin resolver es la localización de Damien Cuomo. Joan Donovan había estado viviendo con Cuomo cuando este desapareció. Entonces Gary Evans apareció en su vida y la convenció de que Damien la había dejado por otra mujer. Solo Evans sabe cuánto dista eso de ser verdad. Le cuenta al detective que Cuomo se estaba llevando más de lo que le correspondía y tenía que desaparecer. Mató a Damien Cuomo cerca de las Navidades de 1985. Damien era un hombre buscado, un infame ladrón de la zona. Probablemente mejor ladrón que Gary, pero no tan inteligente. Y siendo Gary como era, este acabó saliendo con Joan. Joan salía a trabajar y Gary se colaba en su apartamento y simulaba que Damien todavía andaba por allí. Se llevaba la ropa, dejaba la ventana abierta
Montaba toda esa farsa de que Damien todavía seguía vivo y que se había marchado. Por supuesto, Joanne estaba molesta, porque pensaba que la había dejado tirada, hasta tal punto que se lo creyó durante 13 años. En total, Gary confiesa 5 asesinatos y conduce a la policía a 3 tumbas diferentes. Pero no se quita ningún beso de encima. Horton continúa visitando a Evans en la cárcel y resulta evidente que se está deteriorando tanto física como mentalmente. Cuando le vi, le dije, por Dios, Gary, dúchate. Realmente apestaba. Tenía los ojos más azules que hubiese visto nunca, pero entonces el azul se estaba desvaneciendo de sus ojos. Durante los siguientes 2 meses, Evans le escribe a Horton de manera regular y el detective nota que está llegando al límite. Podía verlo en su proceso mental, en sus desvaríos. Incluso su forma de escribir cambió con el tiempo. Esas cartas servían de ejemplo de sus pensamientos y sus palabras sobre nuestra relación. Él creía que yo era su mejor amigo, pero le aseguro que él no era el mío. Una vista en los tribunales es lo único que separa a Evans de la cadena perpetua. Pero Horton no puede dejar de pensar que Evans tiene otros planes. Era como si casi supiera lo que iba a pasar, solo que no sabía cómo iba a ser. Parecía que no se dieran cuenta de lo que tenían y no entendiesen la determinación de Gary. Iba a ocurrir sin importar qué. El delincuente profesional Gary Evans ha confesado 5 asesinatos, incluyendo el tiroteo y descuartizamiento de Tim Reisdorf. Simplemente no podía creerlo. Era amigo, buen amigo de Gary. Aquello no podía estar pasando. Además de conducir a los detectives a la tumba de Reisdorf, también les muestra dónde enterró a Damien Cuomo, el exnovio de Joanne Donovan. El detective Horton convence a Evans de que llame a Joanne y se sincere sobre sus crímenes y los años de engaño. Tenía a Joanne al teléfono y le dije que Gary quería decirle algo. Le di el teléfono a Gary. Este empezó a susurrar y a balbucear y pude oír cómo Joanne empezaba a gritar. Mientras tanto, Evans aguarda en la prisión de Albany, preparándose para la vista preliminar. En el estado de Nueva York tenemos una ley de reincidencia en delitos mayores que dice que con 3 condenas por delitos graves puedes pasar tu vida en prisión. Gary las tenía, lo sabía y sabía que iba a pasar el resto de sus días en la cárcel. Después de la vista, la Policía Federal sube a Evans al furgón para llevarlo de vuelta a su celda en Albany. Horton, que no puede estar ahí ese día, podría haber sido la única persona capaz de evitar lo que está a punto de ocurrir. Yo sabía lo que iba a pasar, solo que no sabía cómo iba a ser. Parecía que no se dieran cuenta de lo que tenían y no entendiesen la determinación de Gary. Iba a ocurrir sin importar qué. Mediante un viejo truco carcelario, Evans ha ocultado la llave de unas esposas en su nariz. Se quita las esposas sin que los policías se den cuenta y rompe de una patada la ventana del furgón. Entonces, emprende la huida.
Antes de que los policías puedan atraparlo, Gary corre hacia el puente cercano y hacia la libertad. Se especula que la muerte de Gary fue un accidente, pero Horton lo conoce demasiado bien. Gary podía haber saltado del furgón en cualquier momento. Podía haberse quitado tanto las cadenas de los pies como las esposas. En vez de eso, decidió saltar de un puente. Hay quien piensa que su fuga salió mal, cuando en realidad se escapó para suicidarse. Ahora el mundo está libre de un asesino perturbado. Pero para las familias de las víctimas, no se ha hecho exactamente justicia. Recibí una llamada de teléfono cuando Gary saltó de Puente Menands y pensé, ¿cómo puede haber pasado? Está entre rejas. Dijeron que había ocurrido, que se había escapado, que estaba muerto. Yo no podía creerlo. Fue algo agridulce. Estaba bien que hubiera muerto, pero para mí fue demasiado rápido. Quería que estuviese en prisión para que sufriera y se diera cuenta de lo que había hecho. Recibí la última carta de Gary el viernes que murió. Y aparte de los desvaríos habituales, decía, por ponerlo de algún modo, que él ganaba porque desde su punto de vista se fue a su manera. Prefirió suicidarse a pasar sus días en la cárcel. Empecé a recibir un montón de llamadas telefónicas de varias personas, como el superintendente de la policía del estado o mi madre, preguntándome cómo me sentía porque pensaban que estaba unido a Gary. La situación me afectaba, pero en realidad no sentía nada. Ni me alegré ni me puse triste. No iba a derramar ni una lágrima por ese tipo.